Reciban un cordial saludo. ¿Sabía usted que empleando el sistema Constructor Valor Ganado le permitirá confeccionar rápidamente sus presupuestos en base a análisis y subanálisis de precios unitarios? La ventaja del sistema Constructor Valor Ganado reside en la base de datos maestra de análisis de precios unitarios que le permite pasar un análisis desde el maestro de obra a la obra en proceso. En este proceso el análisis pasa con el encadenamiento de todos sus subanálisis. Al final del video vamos a ver en una obra de agua potable y alcantarillado un análisis que elaborado en otros sistemas o en hoja de cálculo demandaría confeccionarlo unas 8 horas de trabajo. Sin embargo, mediante el sistema Constructor Valor Ganado, este proceso se efectúa en un solo minuto. Con el sistema Constructor Valor Ganado tenemos las bases de datos maestras de análisis de precios unitarios. En este caso, estamos en el directorio de obras viales, el cual está diseñado exclusivamente para presupuestar carreteras. Si vemos el análisis de pavimento, sobre el cual vamos a explicar la creación de los análisis y subanálisis de precios unitarios, acá tenemos el material seleccionado. Y dentro del material seleccionado tenemos ya el análisis que es reposición de afirmado. Este análisis tiene dos recursos, el material afirmado y el agua para la construcción. En el siguiente esquema apreciamos que el análisis 0310-020, que es la reposición de afirmados, tiene dos subanálisis. El 0310-140 material afirmado y el 5010-200, que es el agua. Es el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel de encadenamiento. A su vez se aprecia también en el segundo nivel, en el material afirmado, que tiene dos subanálisis, el material fino pasante y el material grueso de cantera. Y a su vez, el material fino pasante y el material grueso de cantera tienen subanálisis como la extracción y apilamiento, el transporte de material a la obra, y en el material grueso tenemos extracción y apilamiento, el zarandeo estático y el transporte interno. Elaborar estos análisis en hoja de cálculo es un arduo trabajo, ya que se deben adicionar los análisis a las particularidades de la obra, donde los análisis principales deben obtener los resultados de los subanálisis, complicándose pues el problema cuando hay que elaborar más subanálisis, lo que demandaría una gran cantidad de horas de trabajo. Vamos a crear una obra que sea mantenimiento periódico de carretera. Y vamos a decir que tenga fecha de febrero del 2020. Ingresamos a la obra a febrero del 2020 y creamos acá la sección de la obra. Vamos al metrado y creamos una sección de obra que sea mantenimiento periódico.
Dentro de la sección de obra vamos a crear una fase que sea la fase de pavimentos, que sea la fase 03. Y dentro de pavimentos vamos a crear el metrado, que sea 03.01, el ítem de la partida. Y ubicamos en el maestro de análisis de precios unitarios, vamos a pavimento, material seleccionado, y aquí tenemos una reposición de material seleccionado que habíamos visto anteriormente, que está conformado el análisis. Vamos a crear uno nuevo, que sea el 121, que sea reposición de afirmado. Y elegimos este análisis. Y tenemos que hacer, por ejemplo, acá 10 metros cúbicos. Con este proceso hemos pasado el análisis del maestro a la obra. Pero hemos pasado solo el nombre. Ingresando al análisis, tenemos el análisis sin ningún recurso. En este caso, acá en esta pantalla del análisis, podemos crear materiales, por ejemplo, si fuese un codo, elegimos el codo, pero como no es el caso, vamos a crear lo que requiere este análisis de reposición de afirmado. ¿Qué requerimos? Una mano de obra, que sea un capataz, requerimos un oficial, y requerimos 6 ayudantes o 6 peones. Si deseamos podemos colocarle también el precio. Tenemos el precio. ¿Qué requerimos? Requerimos como equipo una motoniveladora. Vamos a equipos. Y requerimos una motoniveladora de 130 a 135 HP, que sea una máquina. Requerimos un rodillo liso. De unas 12 toneladas. Y también unas herramientas manuales que sea un 3%. Y vamos a decir que el avance de la cuadrilla sea 520 metros cúbicos por día. Pero esta reposición de afirmado requiere de dos subanálisis. El análisis de material de afirmado. Buscamos el análisis, el subanálisis. Es material de afirmado. Es 1.2 metros cúbicos y requerimos agua para la construcción. Decimos punto 1. Muy bien, tenemos ya conformado el análisis, que es la forma como se hace la composición de los análisis. Si se requerían subcontratos, también se pueden adicionar subcontratos. Si vamos a los análisis de la obra, análisis, vemos que el análisis del 03
010-040, el material firmado, ha pasado ya también con su subanálisis, el cual tiene material fino pasante y tiene también material grueso de cantera, ¿no? Igualmente podemos ver acá que el material grueso de cantera tiene también su análisis del cuarto nivel, que es la extracción, de apilamiento, el transporte interno y el zarandeo estático. Pero en este caso están faltando precios de los recursos. Vamos a ir a precios de recursos y vamos a decir al sistema que actualice con los precios desde el maestro. Y ya tenemos todos los precios actualizados de otras obras. Vamos a ver ahora los análisis de la obra. Ya todos los análisis están con precios y están calculados. Y tenemos que el costo unitario del material firmado es 38.08. Sin embargo, este análisis de material afirmado que tenemos acá en la obra, que ya está completo, en el maestro de análisis está vacío, debido a que los recursos han sido creados en la obra y no en el maestro de análisis de precios unitarios. Esta es la forma como se deben de crear los análisis en la obra y después los análisis poder volcarlos al maestro de análisis de precios unitarios. ¿Cómo se hace este proceso? Tenemos en proceso la opción de actualiza análisis maestros y vemos que el análisis y reposición de afirmado tiene la letra M, el cual ha sido modificado en la obra. Lo marcamos y vamos a decir proceso. Y vamos a decir que este análisis ha sido elaborado por el ingeniero Pedro. Y lo grabamos. La letra R significa que el análisis ya ha sido retornado al maestro. Vamos al maestro de análisis de precios unitarios, pavimento, material seleccionado y reposición de material. Y ya está el análisis completo en el maestro de análisis. De esta forma hemos creado en la obra la partida de reposición de afirmado y también tenemos ya creado en el maestro de análisis, ¿no?, el análisis completo. ¿Qué pasa cuando creamos una nueva obra? Vamos a ir a obra procesar y vamos a generar una nueva obra, que sea la obra 091 igual mantenimiento periódico de carretera. La creamos igual al mes de febrero del 2020 y elegimos esa obra. Generamos nuevamente igual las secciones y las fases en el metrado 01. Y la fase 03, que es el pavimento. Creamos la partida y ubicamos en el maestro de análisis, en pavimento, el material seleccionado
y la partida que hemos creado, que era la 121, que era la reposición de afirmado. Y le decimos que tenemos 10 metros cúbicos. Ha pasado ya el análisis con sus subanálisis. Acá tenemos el análisis completo con su subanálisis. Si vamos al maestro de análisis, a los análisis de la obra, tenemos ya todos los análisis. Quiere decir que al ubicar la reposición del afirmado, el análisis ha pasado con todos sus subanálisis. Vamos a ver precios de los recursos. Le decimos que actualice con los precios del maestro y ya tenemos el análisis completo e incluso tenemos ya en el metrado el cálculo de la reposición del material de afirmado. Esta es una gran ventaja al conformar el metrado de la obra, ¿no? Aquí no se están elaborando los análisis de precios unitarios, simplemente se están trasladando los análisis y subanálisis del maestro de análisis a la obra en proceso. Si vemos el reporte de todos los análisis y subanálisis con código de análisis en forma continua, con los rendimientos, apreciamos todos los análisis, el análisis principal, y tenemos análisis de segundo nivel, que es el material afirmado y el agua para la construcción, y los análisis de tercer nivel y los análisis del cuarto nivel. Como vemos, en un proceso muy rápido hemos logrado, ¿no?, trasladar la partida de reposición de afirmado con todos sus subanálisis. Un caso más complejo son los análisis de agua potable y alcantarillado, donde se tiene un encadenamiento similar al siguiente. Tenemos acá un análisis que es el campamento provisional y tiene 3 niveles de encadenamiento, por lo cual tenemos un análisis con 4 niveles. El campamento provisional tiene como subanálisis la limpieza y acondicionamiento del terreno, un panel pintado, una construcción de oficina para la inspección, una construcción de almacén, cada uno de ellos con subanálisis, una construcción para la guardianía, una construcción para servicio de ducha y lavadero, y acá los subanálisis, como el de ducha, tiene a su vez el subanálisis de instalación de aparatos sanitarios. Después tenemos también subanálisis de construcción de tanque de agua para la obra y puerta y cerco provisional. En este caso, vamos a crear una obra que sea la obra 030, que es un cambio de colector. Y la creamos también al mes de febrero del 2020. Elegimos la obra y vamos a crear una sección de obra que sea redes de alcantarillado, una fase que sea
obras provisionales, y creamos acá un metrado que es la primera partida, que es el campamento provisional. Buscamos el campamento provisional en el maestro de análisis, obras provisionales, campamentos y oficinas, y tenemos el campamento provisional para la obra. Pasamos el análisis, tenemos un campamento y ha venido el análisis con sus subanálisis. Podemos ver los subanálisis de esta obra. Y tenemos acá el análisis principal con todos los subanálisis que están en rojo porque no tienen precios. Vamos a ir a precios de los recursos y le decimos al sistema que actualice los precios desde el maestro de obras. Tenemos los precios actualizados y podemos ver los análisis, y hemos visto que al pasar el campamento de la obra, que es este análisis, que ya tiene un costo de 2.442.48 soles, han pasado los 27 análisis que estaban encadenados, y cada uno de los análisis está ya calculado también. Y acá se ve que este análisis, por ejemplo, tiene análisis de tercer nivel, y este análisis tiene análisis de tercer nivel, este análisis tiene una puerta de madera con análisis de tercer nivel, y este análisis tiene análisis de cuarto nivel, y todos los análisis han sido calculados. Se aprecia también aquí el nivel de encadenamiento de todos los análisis con los subanálisis, con indicación de los análisis que tienen análisis encadenados. Esta es la forma como Construcsoft Valor Ganado permite elaborar rápidamente los presupuestos sin emplear hojas de cálculo. Elaborar solo este análisis del campamento provisional para la obra en otros sistemas o en hojas de cálculo habría demandado por lo menos unas 8 horas de trabajo, y Construcsoft lo ha efectuado solo en un minuto. Si vemos el reporte de los análisis, tenemos acá en proceso reportes de todos los análisis con su análisis en forma continua con rendimientos. Y tenemos 4 hojas de reportes: el análisis principal con subanálisis de encadenamiento de segundo nivel. Se va indicando acá el encadenamiento del análisis. En la siguiente hoja tenemos análisis de tercer nivel, y en la tercera hoja también son análisis de tercer nivel, y en la última hoja tenemos los análisis de cuarto nivel. Recomendamos ingresar a nuestra página www.construcsoft.com y visitar videos de Construcsoft, donde se han desarrollado temas referentes a análisis de precios unitarios, presupuestos, programación, valorización, faseo y control económico de obra. Allí también podrán descargar el presupuesto civil, como también el sistema Construcsoft gratis, que le permitirá presupuestar sus obras. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.